Este hombre fue conocido como un pacificador que buscaba la unidad entre las denominaciones protestantes. Escribió, predicó, enseñó y visitó durante toda su vida para convertirse en uno de los pastores más influyentes de su tiempo. Bienvenidos a este resumen de la vida de Richard Baxter. Richard Baxter nació en Rawton, Inglaterra, el 12 de noviembre de 1616. Fue el único hijo de Beatriz y Richard Baxter. El padre se convirtió leyendo las escrituras cuando el pequeño Richard tenía alrededor de 10 años. Baxter nació en un periodo de convulsiones políticas y religiosas entre los que no se conformaban con los cambios que la Iglesia de Inglaterra estaba haciendo y la monarquía que había asumido una posición mediadora entre el catolicismo y el protestantismo. Una enfermedad prolongada y varios libros, en particular las obras del puritano William Perkins, fueron los medios que Dios usó para confirmar la conversión de Baxter mientras asistía a la escuela primaria Wroxeter con John Owen. En lugar de estudiar en una gran universidad, Baxter decidió continuar su aprendizaje a través del estudio privado. Ya asediado por las enfermedades que lo perseguirían por el resto de su vida, Baxter decidió sacar lo mejor de lo que pensaba que era su corto tiempo en la tierra. Fue ordenado a los 23 años y después de un breve periodo como maestro de escuela y un año como asistente pastoral en Bridgnorth, en 1641 Baxter aceptó un llamado para ser maestro en la iglesia de St. Mary's, en la pequeña ciudad de Kidderminster. Dentro de la iglesia anglicana, Baxter encontró un terreno común con los puritanos, una facción en crecimiento que se oponía al episcopado de la iglesia. En adelante, Baxter se identificaría como un puritano. Durante su ministerio en Kidderminster, esta ciudad de clase obrera se convirtió en una comunidad modelo. La consejería pastoral era tan importante para él como la predicación, y su programa para su iglesia sirvió de modelo para muchos otros ministros en la iglesia de Inglaterra. Trabajó en Kidderminster durante casi 20 años. Su trabajo fue tan efectivo que casi todo el pueblo de 2000 habitantes adultos se convirtió. La filosofía de ministerio detrás de su trabajo allí se convirtió en la base de su libro clásico, El Pastor Reformado. El método de Baxter de visitas minuciosas de casa en casa, discipulado, catequesis y asesoramiento pastoral transformó una ciudad inconversa en una vibrante comunidad cristiana. Baxter pasaba 1 hora con cada familia utilizando el Catecismo Menor de Westminster, el Credo de los Apóstoles, el Padre Nuestro y los 10 Mandamientos, para instruir a cada persona y evaluar la condición espiritual de cada uno, y así poder cerciorarse de su conversión. Confirmar quién era convertido y quién no le permitía al aplicado pastor saber quién estaba listo para tomar los sacramentos y dónde se necesitaba disciplina amorosa. Un forastero que visitó la comunidad contó posteriormente que mientras caminaba por las calles de la ciudad en un domingo, podía escuchar el canto de los salmos y los ensayos para el servicio dominical haciendo eco en innumerables hogares. A los 44 años, Baxter ya era el clérigo más famoso de Inglaterra, conocido por transformar por completo la ciudad de Kidderminster y fomentar la cooperación entre los líderes de la iglesia. De su comunión semanal con los pastores vecinos nació la Asociación Worcestershire, una alianza interdenominacional de ministros anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas y bautistas dedicados a los ideales de Baxter de predicación evangelística y discipulado de las familias. Esta idea de unidad se extendió posteriormente a otras comunidades del país. Creyente en la monarquía limitada, que recortaba los poderes de la monarquía y le daba más poder al pueblo a través del parlamento, Baxter intentó desempeñar un papel de mejora durante las guerras civiles inglesas. Pasó 5 años como capellán en el ejército de Oliver Cromwell, con la esperanza de traer una voz de moderación a la lucha, pero estaba preocupado por lo que vio. Al igual que sus compañeros puritanos, Baxter creía que la iglesia en Inglaterra necesitaba una reforma desesperada para que el país se pareciera más a la Ginebra de Calvino. Cuando regresó de la guerra a Kidderminster en 1647, esta vez como vicario o párroco, trajo una nueva comprensión de la reforma. Todavía estaba irritado con el episcopado en 1660, cuando le ofrecieron el obispado de Hereford, por lo que lo rechazó. Como resultado, se le prohibió el cargo eclesiástico y no se le permitió regresar a Kidderminster, ni se le permitió predicar. Después de la restauración de la monarquía, Baxter surgió como un líder entre los puritanos conservadores y con ello fue expulsado de su púlpito.
Pero para Baxter esta fue una oportunidad para abrazar a toda Inglaterra como su iglesia, ya que era uno de los escritores más buscados de la época. Poco después del acta de uniformidad, Baxter se casó con una de sus conversas, Margaret Charlton, quien en ese momento tenía aproximadamente la mitad de su edad. Su disparidad en años fue algo controvertida, pero la bondad evidente de su matrimonio pronto puso fin al problema. Vivieron en privado cerca de Londres durante los 29 años de su matrimonio. Después de que se restableció la monarquía, Baxter luchó por la tolerancia dentro de la Iglesia de Inglaterra. Fue perseguido por sus puntos de vista durante más de 20 años y fue encarcelado en 1685 durante 18 meses. La Revolución Gloriosa de 1688 y 89, que reemplazó al rey Jacobo II con Guillermo III de Inglaterra y María II de Inglaterra, trajo a su paso la ley de tolerancia que liberó a Baxter de la mayoría de los obstáculos que sufrió por sus opiniones. En los años restantes de su vida, Baxter predicaría ocasionalmente, pero dedicó la mayor parte de su tiempo a escribir, dejando atrás en total una biblioteca de más de 150 tratados e innumerables cartas y documentos. Baxter hizo todo lo posible para evitar las disputas entre anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas y otras denominaciones. En las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, la libertad; en todas las cosas, la claridad, le gustaba decir. El interés en la cooperación no se debió a la falta de convicción. Por el contrario, Baxter era obstinado en su teología, que no era muy separatista ni muy conformista, lo cual también le generó conflictos con los dos lados del espectro doctrinal. Además de las aproximadamente 4 millones de palabras de escritura pastoral, apologética, devocional y homilética que se reproducen en sus obras prácticas, Baxter produjo unas 6 millones de palabras más sobre aspectos de la doctrina de la gracia y la salvación, la unidad de la Iglesia y la no conformidad, los sacramentos, el catolicismo romano, el antinomianismo, milenarismo, cuaquerismo, política e historia y hasta una teología sistemática en latín. Su clásico devocional The Saints' Everlasting Rest fue uno de los libros más leídos del siglo. El Christian Directory, una de sus obras más prolíficas, contiene más de 1 millón de palabras. Su autobiografía y su guía pastoral The Reformed Pastor, una mirada detallada al tipo de supervisión que Baxter creía que los pastores deberían tener sobre sí mismos y sus rebaños, todavía se lee ampliamente. Las ideas bíblicas de Baxter son tan relevantes en la iglesia del siglo XXI como lo fueron en el siglo XVII. De hecho, The Reformed Pastor sigue siendo una lectura obligada para los pastores de la iglesia después de 360 años. Este libro influyó profundamente en predicadores como John Wesley y Charles Spurgeon. Call to the Unconverted to Turn and Leave, escrito por Baxter en 1658, fue tan ampliamente leído en todo el mundo que fue traducido al francés, sueco, alemán, holandés y al idioma nativo algonquino y distribuido entre los indígenas de Nueva Inglaterra por el misionero John Eliot. Baxter tuvo una fuerte convicción hacia la prioridad de la formación de las personas. Sabía que los pobres eran los que podían obtener el mayor beneficio espiritual de sus escritos, pero sabía también que no podían pagar el costo de los libros, así que arregló con su editor un trato. Baxter recibiría una copia de sus libros por cada 9 impresas, en cambio no recibiría regalías. Estas copias adicionales que Baxter recibía eran distribuidas gratuitamente. También gastó una buena parte de sus ingresos comprando Biblias para las personas de bajos recursos. Cuando Richard Baxter murió el 8 de diciembre de 1691, a la edad de 76 años, su biblioteca personal tenía más de 1.400 volúmenes. Cuando George Whitefield visitó Kidderminster 50 años después de la muerte de Baxter, comentó: «Me sentí muy renovado al descubrir el dulce sabor de la buena doctrina, obras y disciplina del Sr. Baxter que permanecen hasta nuestros días». Una inscripción en la base de una estatua en su memoria en la ciudad de Kidderminster dice: «Entre los años 1641 y 1660, esta ciudad fue escenario de los trabajos de Richard Baxter, reconocido igualmente por su enseñanza cristiana y su fidelidad pastoral. En una época tormentosa y de división, abogó por la unidad y comprensión, señalando el camino hacia el descanso eterno». Baxter siempre creyó que moriría joven debido a sus múltiples quebrantos de salud, pero el Señor le permitió vivir más de 70 años. En su tiempo en la tierra, este hombre escribió más de 170 obras,
pastoreó, estuvo en la cárcel y participó en un sinnúmero de reuniones que buscaban la unidad de la iglesia. Una vida bien vivida y aprovechada para la gloria del Señor. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿De qué forma puedes aprovechar mejor tu vida y usarla para traer gloria al nombre del Señor? ¿Cómo puedes servir más y mejor en tu comunidad de fe? ¿Crees que necesitamos más unidad entre el pueblo de Dios en este tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.